Muy buenos días, aquí estamos una vez más. Estoy grabando el video número 32 para el domingo. Déjame checar la fecha, el día 7 de julio. Y entonces me da gozo estar una vez más con ustedes y espero que sigan en el camino estrecho y que están siguiendo, estudiando las escrituras. Buscando las definiciones de las palabras y estudiando todo en el contexto de las escrituras, no solamente en un capítulo o un libro, sino desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es el contexto total de las escrituras que Dios dejó para su familia. Estamos hablando sobre la sabiduría humana. Estábamos en 1 de Corintios capítulo 2, los primeros 16 versículos. Hablamos la semana pasada sobre el hecho de que Pablo no vino intentando a ganar gente a su lado, sino hablar a las ovejas perdidas, el que tiene oído para oír. Entonces en nuestra manera de decir las cosas no vino a ganar seguidores o likes. No estaba buscando tener miles de suscriptores a su canal en YouTube, sino que vino hablando la verdad. Y cuando dice en Hechos capítulo 20 que él vino hablando todo el consejo de Dios, hablamos sobre lo que es. Hablaba la doctrina sana, no solamente que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó de los muertos y así, o como muchos quieren decir que Dios vino al mundo para salvar a todo el mundo, queriendo decir cada individuo. Él no hablaba estas cosas, no dijo esto. Y entonces hablamos sobre estas cosas la semana pasada, video número 31, y terminamos sobre 1 de Corintios 14, 20, y es donde vamos a seguir el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Padre Santo, te doy gracias que podemos juntarnos esta mañana. Te doy gracias por cada persona que pasa por este canal de YouTube, que pasa, si es un minuto o muchas horas escuchando las enseñanzas. Sé que nada es por casualidad, que todo es por tu voluntad y tus propósitos en las vidas de las personas. Y entonces o vienen para escuchar, para oír y seguir adelante en la verdad, o vienen para escuchar para su condenación. No hay otra cosa, o es para condenación o es para salvación. Y entonces, Padre, dejamos todo en tus manos porque sabemos que desde el principio del mundo escogiste una familia. Y esta familia dijiste que ibas a poner en su gente tu espíritu, un nuevo espíritu, y que ellos van a hacer tus mandamientos, tus estatutos, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Padre, a entender las escrituras. Hay muchas cosas que entender, Padre, que nosotros no somos capaces porque pues la carne, no más. Falta de fe, como Cristo dijo a sus discípulos. Ayúdanos a madurar, Padre, madurar en la fe, madurar como personas espirituales, que Cristo sigue creciendo en nosotros y que el yo sigue muriendo hasta que ya no existe. Padre, te damos gracias. Guíanos el día de hoy en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero saludarles a todos ustedes que vienen como, disculpa que no tengo una lista de los nombres de todos ustedes, pero como Maya y Mauricio, Pablo, mis hermanos que viven en Colorado Springs, Guillermo y su esposa, entre muchos otros. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que están peleando para quedarse en el camino estrecho. Yo sé que hay cosas difíciles de entender, porque yo también todavía estoy batallando para entender muchas cosas. Y este es algo que vamos a ver el día de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 5.
Pero primero volvemos a 1 de Corintios 14, 20 y vamos a ver lo que Pablo dice aquí en estos versículos, porque obviamente tiene que ver con madurar y tiene que ver con sabiduría de Dios. Cuando Dios viene y habita la persona por medio de su espíritu, obviamente esta persona ya, y vamos a hablar sobre la palabra plenitud, tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces, uno tiene que madurar. Es como un niño saludable que crece, que empieza a gatear y después de gatear empieza a caminar y después de caminar puede correr. Entonces hay un proceso, este proceso tiene sus etapas y cada etapa, si el niño es saludable, todos sabemos que a los 9 meses, a 1 año y medio, a 2 años, a 3 años, deben de estar desarrollando de una manera. Es así como cristianos. Debemos estar madurando. Hay un proceso, pero debemos estar madurando. Y eso es lo que Pablo se refiere aquí en 1 de Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Esta palabra niños en el griego, vamos a verla, Strong's en español, es paedion y quiere decir niño pequeño de cualquier sexo, propiamente infante o por extensión muchacho o niña crecida a medias. Y entonces figurativamente es cristiana inmaduro. Y entonces él dijo, no sean cristianos inmaduros en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. La palabra malicia es kakia 2:5-4:9, es maldad, depravación. El problema es que tenemos esta carne que por muchos años vivía en el mundo y está muy acostumbrada a vivir vidas malas. Y entonces tenemos que matar esta carne. Y Pablo está diciendo, mire, no sean cristianos inmaduros en su forma de pensar, sino en cuanto a la malicia. Pero maduros, la palabra maduro es teleios, completo, es número 5046. Esto lo encontramos en, no recuerdo, creo que es Primera de Timoteo 4:19, si recuerdo bien, y disculpa si no es correcto, pero pueden buscar la palabra teleios, pero tiene que ver con madurar. Nosotros tenemos que madurar, y dice madurar en el modo de pensar en cuanto a las escrituras. Y dice que no debemos ser niños, hablando obviamente de madurar y ser completos, como Dios dijo, sean completos como soy completo, usando la palabra teleios. Entonces, siguiendo adelante, vamos a Hebreos 5:11-14. Hebreos 5, el 11 al 14. Seguimos hablando sobre este hecho. En 11 dice, de cuál tenemos mucho que decir. Ok, ¿de qué? Hablando sobre Cristo, Melquisedec, su sacerdocio. Si ustedes no han tomado el tiempo para estudiar el libro de Hebreos, lo recomiendo. Es un estudio muy bonito y van a aprender mucho sobre el ministerio de Cristo, así es su familia. Obviamente tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento y cosas de los sumos sacerdotes y mucho de esto. Entonces, pero lo recomiendo, es un buen estudio. Tal vez algún día voy a hacer un estudio más a profundo de este libro. Pero por mientras, Hebreos 5, versículo 11, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Obviamente hablando de, ustedes no son maduros, tengo que darles leche todavía. Y dice en 13, y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño, otra vez, como miramos en 1 de Corintios 14:20, es un cristiano inmaduro. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, noten lo que dice, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, como dice Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tenemos que poner en práctica estas cosas. En el versículo 11 dice difícil de describir o difícil de explicar. La palabra es número 1421 en el griego, en Strong's. 1421 es dusermeneutos. Dusermeneutos. Y quiere decir algo que es duro o con dificultad de traducir o interpretar. Y entonces, aún Pablo dijo que hay cosas que Pablo dice que son difíciles de entender. Y nosotros tenemos que estudiar. Cuando hablamos de Pablo, él entendía el griego. Entendía todos los significados y sentidos de las palabras. Y nosotros no. Y si fue difícil para él, cuanto más para nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios que su espíritu que habita en nosotros nos ayuda a entender. Pero hay un costo. El costo es el estudio. Y créeme, es un costo grande el estudio como hace Scott y Jim y yo y otros que me imagino que Dios tiene en el mundo que están escudriñando bien el griego para encontrar estos sentidos. Y otra vez en el versículo 14 dice, más el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra madurez otra vez es teleios, completos o maduros. Y la palabra discernir, dice en este versículo, para discernir, discernimiento del bien y mal. Discernir es diacrisis, es opinión, es poder juzgar entre estas dos cosas. Vamos con una opinión judicial, así se traduce directamente. Y entonces nosotros miramos las cosas en el mundo y tenemos que hacer un juicio entre bien y mal. Por eso Pablo dice que tenemos que matar la carne, porque la carne desea lo que es malo, mas el espíritu desea lo que es de Dios, que es el bien. Y entonces así existe la lucha en que nosotros nos encontramos en ella día tras día tras día. Vamos a Hebreos 6, 1 al 3, hablando de esto. Es Hebreos capítulo 6 del versículo 1 al 3. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de madurar. Tenemos que dejar de hablar de estos rudimentos. Ya debemos estar profundizándonos en el estudio de las Escrituras, en el estudio de lo que, por ejemplo, en los martes hablamos sobre las 70 semanas y estamos haciendo un clavado profundo en las Escrituras para ver qué quiere decir. Y estamos avanzando. Es el propósito, madurar en estas cosas. Todos deben de estar ya listos para dar una respuesta dentro y fuera de tiempo.
Miramos a los discípulos, por ejemplo. ¿Cuántos años pasaron con Cristo literalmente aquí en la tierra? Pues 3. Entonces llegaron un día con Él y tenían que madurar rápidamente porque después de 3 años Cristo ya se fue literalmente, físicamente, dejó su espíritu. Dijo que no iba a dejar a su gente como huérfanos, pero no estaba aquí y ellos tenían que depender del Espíritu Santo para guiarlos. Y entonces, y tenían que pues tomar carga de sembrar la verdad en el mundo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer también, tenemos que madurar. Cuando miramos en estos versículos, otra vez diciendo, a ver, adelante a la perfección. Vamos a ver esta palabra rápidamente. La palabra perfección es la palabra teleiotes, viene de teleios, otra vez, completo. Y este es número 5047, si no tienes tu eSword abierto para ver estas cosas. Y quiere decir completo, mentalmente o moralmente. Habla de perfección o perfecto. Habla de llegar a una meta. Entonces, ¿cuál es la meta en nuestras vidas? La meta, y sabemos porque Dios lo dice por medio de Pablo en Romanos 8 y 9, habla de conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente habla de madurez, habla de vivir como Él vivía cuando andaba aquí como Él vivía cuando andaba aquí en la tierra, pero todavía vive, entonces no es que ya murió. Entonces nosotros tenemos que madurar. Vamos a Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Otra vez, hablando de la perfección. Dice aquí, después de platicar de que hay unos que son pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, dice en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, esta palabra, perfeccionar, es la palabra, es otra palabra, perdón, es la palabra catartismos, viene de catarizo y quiere decir completamente o completo, mobiliario completo, perfeccionar. Entonces, número 2677, perdón, yo pensé que era teleios, pero no es teleios. Entonces, a fin de, y tiene jo, entonces el perfeccionar es masculino, esta palabra perfeccionar. Entonces, a fin el perfeccionar a los santos. Entonces, dice, para la obra del ministerio. Entonces, hay un propósito. ¿Cuál es el ministerio que nosotros tenemos? Bueno, es según lo que Dios nos ha hecho para hacer. En mi causa, en mi vida, es ser un maestro, un pastor. Entonces, yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, pero sabemos que todos formamos parte de un cuerpo y tenemos un ministerio. Y entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí otra vez tenemos a Jo y la palabra Cristos. No es cualquier Cristo, es el Cristo, el único. La palabra Cristo viene de la palabra griega que es 5547. Quiere decir el ungido. Y quiere decir el Mesías, un epíteto de Jesús el Cristo. Entonces el Mesías. Y noten en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces tiene un propósito. Nosotros debemos madurar, como dice, para perfeccionar
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay que madurar. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes son los todos? Obviamente estamos hablando de la eclesia, el cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Esta palabra conocimiento, es epignosis, implica pleno discernimiento, reconocimiento de, como dice aquí, del Hijo de Dios. Yo quiero que ustedes noten algo aquí. En versículo 12, él usa el epíteto Mesías o el Cristo para Jesús. Y en 13 dice Hijo de Dios. Entonces, Hijo de Dios y el Cristo son sinónimos. Es la misma cosa. Hay muchos que quieren pelear que Hijo de Dios no quiere decir que Cristo es divina y todo esto. Es Dios en la carne. Y aquí Pablo usando los dos para la misma persona, Jesús. Pablo usa el nombre Iseus en el griego. Todo es sinónimo. Bueno, es otro estudio, pero para que vean esto en estos versículos. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Esta palabra varón, aner, hombre, propiamente como un varón individual, a un varón perfecto. La palabra aquí perfecto es teleios, completo, maduro. Y entonces en 12 tenemos la palabra perfeccionar, que es catartismos. Recuerden, quiero mencionar esto porque es importante. La palabra cata, cuando está al principio de una palabra, aumenta la intensidad de la palabra. Entonces, este es mobiliario completo. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, es una manera a fin de perfeccionar. Entonces, es ser completo, pero con kata es más intenso. No sé exactamente cómo explicarlo. Tenían que buscar la palabra kata, que es muy fácil buscarlo en el Strong's, y ver que cuando está utilizado como prefijo, que aumenta la palabra y la intensidad de la palabra. Entonces, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, teleios, a la medida de la estatura. Notan aquí, la medida de la estatura, estoy pasando a Strong's otra vez, perdóname, yo estaba en Vines. Si no tienen Vines en eSword, deben de bajarlo, porque es un recurso muy útil. Entonces miramos la estatura de la plenitud. Esta palabra plenitud es la palabra pleroma. Es 4, 1, 3, 8. Es rellenar o terminación. Subjectamente, lo que llena como contenido, suplemento, copiosidad, multitud. Objetivamente, lo que es llenado como contenedor, desempeño, periodo. Y entonces habla se traduce abundancia, cumplimiento, lleno, llena, plenitud, pleno, plena, remiendo y restauración. Y entonces, noten, es que para que todos nosotros llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, se refiere a Efesios 8, 28, 29, que Dios ha predestinado un grupo para ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces, este es lo que Pablo nos está diciendo. Vamos a llegar a la madurez, a la plenitud, la estatura de Cristo, como un hombre maduro. La palabra maduro, la palabra estatura, 2, 2, 4, 4. 2, 2, 4, 4 es madurez en años o tamaño, edad o estatura. Es elikia en el griego.
Y entonces tiene que ver con madurar. Todo esto habla de que nosotros, cuando viene el Espíritu Santo y habita en nosotros, vamos a madurar. Hay que madurar. No hay otra opción. Nosotros vamos a llegar a la plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos evitarlo. Es la cosa. Vamos a madurar. Vamos a volver a 1 de Corintios 2:16. 1 de Corintios 2:16. A ver si puedo terminar rápido porque no quiero que el video se corta. Entonces, porque se corta los como 28 minutos y estamos a 25 ahorita. Entonces, versículo 26. ¿Quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a Juan 15:15. Recuerden todo lo que estamos estudiando cuando leemos esto, ¿ok? De la madurez, de la plenitud. Ahora en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer, notan lo que dice, conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Entonces, todo lo que Cristo oyó, nos ha dado todo esto que Él oyó de su Padre. Entonces, cuando hablamos de tener la mente de Cristo y hablamos de madurez, nosotros estamos recibiendo esto, no todo como un diluvio, porque imagínense, cuando viene un diluvio, pues uno se va a ahogar. Pero Cristo, poco a poco o mucho a mucho, depende en la fe de la persona y como Dios desea, Él abre nuestro entendimiento, abre la sabiduría por medio de su Espíritu y nos ayuda a entender. Pues aquí voy a terminar porque otra vez quiero subir estos videos para que puedan ver todo. Y cuando tengo oportunidad voy a poner todos los las notas abajo en la descripción. Pero por mientras que Dios haga su voluntad en sus vidas, piénsalo mucho en estas palabras plenitud y madurez. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.